Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Permítanme en esta mañana compartir con ustedes un mensaje que nos enseña acerca de confiar total y absolutamente en Dios. Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 15, desde el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amados hermanos, esta historia tiene algo muy profundo y muy interesante que analizar. En el contexto sabemos que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo de un corazón duro, siempre fue un pueblo que de todo renegaba y murmuraba cuando las cosas no salían bien. Ellos habían visto a Dios enviar todas las plagas que envió a Egipto, pero cuidarlos a ellos. Luego ven abrirse el mar Rojo y que ellos pudieron pasar a salvo, y luego como ese mar se llevó a todo el ejército de los egipcios. Ellos vieron muchas señales, muchos prodigios de parte de Dios, pero sin embargo su corazón seguía endurecido. Sin embargo, aún no confiaban completamente en el Señor. Eran tan cómodos, eran tan quejones, por decirlo así. De tal manera que cuando llegan a este lugar, han caminado del Mar Rojo 3 días y llegan a un lugar donde no había agua. Y cuando encuentran agua, esa agua era amarga, y lo primero que hacen es murmurar. Esta gente, aunque eran libres, todavía tenían mentalidad de esclavos. Es decir, aunque nos estén golpeando con látigos, aunque nos estén obligando a trabajar de sol a sol, aunque no tengamos derechos, aunque no seamos nadie, pero tenemos las cebollas, los puerros, el pescado, las ollas con comida, y mientras llenemos el estómago, no importa si seguimos siendo esclavos. Eran libres con mentalidad de esclavos. No confiaban en Dios y empezaban cualquier circunstancia, cualquier obstáculo, a murmurar contra el Señor. Qué terrible esa actitud. Moisés, al ver esa murmuración, él empieza a clamar a Dios. Es lo que los líderes tenemos que hacer cuando hay problemas, clamar a Dios. Usted como padre de familia es lo que tiene que hacer, clamar a Dios. Él clamó al Señor y el Señor hace un milagro maravilloso. Les muestra un árbol, él pone esas ramas en el agua y el agua se hizo apta para el consumo humano, se hizo potable, se hizo dulce. Y ellos pudieron beber de esa agua. Y ahí el Señor dice que los probó y les dio estatutos, les dio ordenanzas de cómo ellos tenían que conducirse en ese peregrinaje por el desierto, mientras atravesaban ese desierto para llegar a la tierra prometida. Y el Señor les da esta palabra poderosa y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire, lo primero, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si oyereis atentamente la voz del Señor y diereis oído a sus mandamientos, ¿sí? Si hicierais lo recto delante de sus ojos, es decir, escuchar atentamente la voz de Dios y poner en práctica esa palabra, hacer lo recto, es decir, lo que a Dios le agrada, lo que Dios considera que es justo, que es recto, que es lo correcto que usted tiene que hacer. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho y su fin son muerte, pero los caminos del Señor son rectos, son justos. Y dice: y si guardareis todos sus estatutos, mandamientos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si ellos prestaban atención a la palabra de Dios, si ellos estaban atentos a la voz del Señor y hacían lo recto, es decir, cumplían con esa palabra, si ellos guardaban en su corazón sus mandamientos, sus estatutos, el Señor dice que ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios
le enviará también a ellos. Recuerde lo que mandó con los egipcios: la plaga de la sangre, las langostas, las ranas, los piojos, las úlceras, el granizo y todo aquello, y luego también las tinieblas, la muerte de los primogénitos. Y él está diciendo: nada de estas cosas vendrán sobre ti si tú primeramente das oído a mi voz, haces lo que es recto ante mis ojos y guardas y atesoras mis mandamientos. Por eso David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando usted hace lo malo, está pecando ante los ojos de Dios. Cuando usted hace lo bueno ante los ojos de Dios, Él dice que Él se convierte en Jehová su sanador, Yahvé Rafa, Dios su sanador. La promesa de sanidad, la promesa de protección de parte de Dios es para aquellos que prestan atención, que oyen atentamente la voz de Dios. Eso implica estar en comunión con Dios, con su palabra. Aquellos que hacen lo recto, que se comportan como es digno de un hijo de Dios, para ellos es esta promesa. Y luego dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No me imagino cómo se sentirían el pueblo de Israel al llegar a este lugar con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Eran 12 tribus de Israel y Dios tenía 12 fuentes de agua para ellos. 70 palmeras donde había sombra, donde había alimento para ellos. Miren, qué terrible es esto. Al primer problema, al primer obstáculo, y ellos empiezan a quejarse. Al primera agua amarga, a la primera amargura, y ellos empiezan a murmurar. Sigue a entender que a la vuelta de aquel problema estaba la bendición. Estaban en un desierto, no había agua, había amargura, estaban sofocados y empezaron a murmurar y a quejarse y no confiaron en Dios. Sin entender que a la vuelta de la esquina, a la vuelta de aquel problema, estaba la bendición. Había un oasis con 12 fuentes de agua, había palmeras para darle sombra y alimento. ¡Qué terrible! No sé si usted ha visto muchas películas donde es el cumpleaños de algún personaje y todos actúan como que no se acuerdan, como que no saben, como que no le dicen feliz cumpleaños ni nada, y este personaje se siente mal, se siente olvidado, se siente ignorado, hasta piensa en irse de la casa, y al final del día, bueno, todo el mundo le dice: sorpresa, aquí está la torta, los regalos, la comida, y aquí estamos tus amigos. Creo que así se sintió el pueblo de Israel cuando llegó a este lugar de Elim. Oh, sorpresa, habían fuentes de agua, había sombra, había alimento. Sin embargo, ellos, por no confiar en Dios, habían murmurado, se habían quejado, y Dios tuvo que endulzar esa agua amarga para que lo puedan beber, porque no confiaban en el Señor. Que no nos pase lo mismo. Estamos pasando tiempos difíciles, estamos tal vez bebiendo un trago amargo, pasando dificultades, tal vez en un desierto donde ya vemos que hay necesidades, estamos sofocados en esta situación. Tenga cuidado de no murmurar contra el Señor. Confíe en Él, espere en Él. A la vuelta de esta pandemia, a la vuelta de este problema, el Señor tiene la bendición para su vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. No murmure, espere en Dios, confíe en el Señor. ¿Cómo se habrán sentido ellos cuando vieron las 12 fuentes de agua, cuando vieron las palmeras? Estaba a la vuelta del problema, estaba a la vuelta de aquel desierto, de aquella agua amarga, de aquella sofocación, estaba la bendición que Dios tenía preparado para ellos. Por eso usted necesita confiar en el Señor. Como dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. No murmure, no se queje, no mire atrás, no quiera volver a Egipto, no quiera volver a lo que de antes. No, lo que hacía antes me daba más seguridad, más dinero, más comida. No tenga mentalidad de esclavo, usted es libre. Y hablando espiritualmente, amados hermanos, tal vez en esta tierra nos toque pasar por este desierto, por esta tribulación, ser probados, como dice aquí, que Dios los probó, y la Biblia dice que nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada por el fuego. Pero recuerde que a la vuelta de este desierto, a la vuelta de esta vida, nos espera mansiones celestiales con calles de oro y mar de cristal, para aquellos que han creído en el Señor, para aquellos que han confiado en el Señor, para aquellos que no han renegado, que no han murmurado, que no han vuelto a Egipto, que no han vuelto atrás, que no han estado pensando, como dice Pablo: vuestro Dios es el vientre, mientras tenga el estómago lleno, no importa si soy esclavo, si hay que pasar necesidad. Pero amados hermanos, puestos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto la mira en las cosas de arriba, las cuales son eternas, todo lo de acá es temporal. ¿Cuánto confía usted en Dios?
Confíe en el Señor, ponga toda su confianza en Él. Que Dios les bendiga.